Muy bien, vamos a checar entonces en los que nos habíamos quedado. Es justamente el ejemplo de la densidad. Me dicen si me escuchan bien. Algo en el chat, si me dicen, por favor, si me escuchan bien, sino para ver cómo me puedo mejorar el audio. ¿Sí me escuchan? ¿La verdad? A ver si me dicen, ¿sí me escuchan bien o no? Vamos a ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Pues dice que sí me deben de escuchar. Muy bien, pues vamos a darle entonces. Vamos a continuar con el tema, que es en este caso la densidad. Tenemos ejemplos, ¿verdad?, de la densidad. Por ejemplo, decimos acá, calcula la densidad del... A ver, ahora sí ya me escuchas, Lourdes. ¿Ya me escuchas, Lourdes? Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces vamos a darle con el ejemplo de la densidad en lo que nos quedamos. ¿Esto para qué? Pues no, para ayudarlos a que resuelvan sus ejercicios que tiene que ver en el módulo con el cálculo de la densidad, pero ahora el cálculo tendrá que ser, digamos, para los gases, ¿verdad? Digamos que los líquidos tienen una densidad, creo que también los sólidos, pero también los gases. Muy bien, un ejercicio de esto dice más o menos así. Calcula la densidad del dióxido de carbono a 0.99 atmósferas, 58 grados Celsius y masa molar de 44 gramos sobre mol. El valor de R, quiero puntualizar aquí, R puede tomar otros valores dependiendo de las unidades que tengamos, se las voy a dejar ahí los valores de R que puede tomar. Sin embargo, como la presión, si se fijan, no las da en atmósferas, entonces vamos a utilizar el valor de R. ¿Qué es R? Bueno, es una constante de los gases. ¿Qué quiere decir constante? Que sus valores, digamos, ya están preestablecidos, que ya, digamos, ya están calculados, ya son esos, ¿sí? En condiciones normales. Entonces, el valor de R para este caso será de 0.0822 atmósferas por litro, todo esto sobre mol por Kelvin. ¿Sale? Vamos a ver cómo vamos a utilizar estos valores para poder calcular la densidad de este gas. Bueno, comenzamos. Primero que nada, vamos a tener la fórmula y la fórmula será la densidad es igual a la presión por la masa molar, todo esto sobre la constante R por la temperatura. Muy bien, vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Primero que nada les aconsejo poner los datos así. Presión, ¿qué presión tenemos? 0.99 atmósferas. En temperaturas tenemos 58 grados Celsius. Sin embargo, no la podemos utilizar en Celsius. La tenemos que pasar a Kelvin, la temperatura. ¿Cómo la paso a Kelvin? Únicamente sumo los grados Celsius que me dan más 293.15. Esto me va a convertir la temperatura ahora a grados Kelvin. Y los grados Kelvin son 331.15 Kelvin justamente. Ponemos el valor de la constante de R y la masa molar del gas. ¿Sí, de acuerdo? En este caso la masa molar nos dice que es de 44 gramos sobre mol, ¿verdad? Muy bien, teniendo esto, vemos si tenemos presión, sí la tenemos masa molar,
tenemos la constante R y tenemos la temperatura. Por lo tanto, para calcular la densidad, solamente tengo que sustituir. ¿Sustituir qué? Los valores que me dan. Entonces ponemos densidad es igual a 0.99 atmósferas, que multiplica a su vez a 44 gramos sobre mol. Todo esto lo dividimos entre 0.0822, que a su vez multiplica a la temperatura. Recomendación, primero hay que hacer esta multiplicación, luego hacemos esta multiplicación. ¿Para qué? Para cuando tengamos esos resultados de las multiplicaciones, únicamente después dividamos. El resultado de la división de toda esta operación que realizamos me da de 1.6048 gramos sobre litro, por las atmósferas que están dividiendo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, los moles, ¿sí? Se eliminan con los moles también que dividen y los Kelvin también con los Kelvin que dividen. Entonces nos quedan gramos sobre litro y claro que los gramos sobre litro son unidades de la densidad. ¿Dudas con este ejercicio? Ahí en el chat si me pueden poner si hay dudas. O háblenme, a ver, háblenme. ¿Dudas con este ejercicio? Ok, excelente, muy bien. Entonces, continuamos. Vamos entonces con otro ejercicio. Bien, en la parte de la estequiometría te dice un ejercicio, por ejemplo, en sus ejercicios del módulo, dice, determina la cantidad de moles en reactivos y en productos. Bien, y tenemos esto que nos da, ¿verdad? 180 gramos de azúcar y nos da 192 de oxígeno, 264 gramos de dióxido de carbono y 108 gramos de agua. Luego, también nos pregunta, ¿cuántos moles de dióxido? 0.5 moles de glucosa. Bien, primero identificamos cuál es la glucosa. Bueno, la glucosa es esta, ¿sí? ¿Y cuál es el dióxido de carbono? Pues este que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, los otros dos no los está invitando, solamente como que te dice, a ver, dime, ¿cuántos moles de dióxido de carbono voy a obtener con 0.75 mol de glucosa? Bueno, realmente esto es muy sencillo porque solamente tenemos que poner una reglita de 3 bien sencillita. Fíjense bien. ¿Cuántos moles de glucosa tenemos aquí? Aquí solamente hay un mol. ¿Por qué? Porque la masa molar de todo esto me da 180, ¿sí o no? A ver, díganme ustedes. ¿Sí de acuerdo o no de acuerdo? O sea, si yo hago el cálculo de la masa molar, me va a dar 180. A ver, díganme si es verdad o no. ¿Sí o no? ¿Nos podrían explicar otra vez? Es que no entendimos. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto sería si yo le saco la masa molar de este? ¿Cuánto? ¿180? ¿Si les da 180? O buscamos en internet masa molar de y ponemos el compuesto. ¿Les parece? ¿Sí les da? Ok, muy bien. Entonces, si nos da eso, quiere decir que aquí solamente hay un mol. ¿Sí de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, fíjense bien, sáquenme la masa molar del dióxido de carbono ahora. El carbono pesa 12, ¿sí? El carbono pesa 12 y el oxígeno pesa 16, pero tenemos dos átomos, entonces 16 lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto me da? 16 por 2 me da 32, ¿cierto? Más 12, 44.
44. Sí, entonces la masa molar del dióxido de carbono es 44. Sin embargo, me está diciendo que hay 264 gramos. ¿Cómo voy a hacerle aquí para saber cuántos moles estoy produciendo de dióxido de carbono? Bueno, solamente para sacar los moles ponemos 264 entre 44. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿6? No, ¿No? permítame. A ver, vamos a ver. Déjenme lo hago. 264. 6 entre 44. 6, ok. Cuando hacemos esta división, automáticamente reconocemos que entonces de dióxido de carbono no hay un mol, sino que hay, ¿cuántos? 6. ¿Sí de acuerdo? Entonces, aquí voy a hacer esta relación. ¿Me siguen? Dice, un mol de glucosa me produce. ¿Por qué digo que me produce? Porque si se fijan, esta flechita me indica que ya se llevó a cabo la reacción. ¿Me produce cuántos moles de dióxido de carbono? 6 moles. Sí, exactamente. Ahora, el problema me dice, dime ahora cuántos moles de dióxido de carbono se producen, pero ahora solamente con 0,75 mol de glucosa. Para esto voy a hacer una regla de 3. Decimos entonces, ahora ya sé que un mol me va a producir, un mol de glucosa me produce 6 de dióxido de carbono, pero yo quiero saber cuánto me produce 0,75 mol de misma glucosa, ¿verdad? Entonces hacemos una regla de 3. La relación nos va a quedar de esta manera, pero para que no se me confundan, voy a borrarles, ¿sí? Voy a borrar. Vamos entonces, hacemos la relación para poder hacer nuestra determinación y decimos 0,75 por 6, ¿cuánto da, hijos o hijas? En este caso, hijas. 4.5. ¿Cuánto? 4.5. 4,5. Y lo que tendríamos que hacer después sería 4,5 entre 1 igual 4,5 exactamente, muy bien. Ahora, entonces, ¿cuánto dióxido de carbono voy a producir con 0,75 mol de glucosa? 4,5 mol. ¿Sí de acuerdo o no de acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí nada más vamos a tomar lo que me indican, ¿verdad? Tenemos una relación y te dice el compuesto que necesitas, quieres saber si tú metes eso, cuánto dióxido de carbono vas a producir. ¿Sí de acuerdo o no de acuerdo? Y para sacar los moles de acá, si nada más te da la masa, hacemos esta sencilla división, que son los gramos entre su peso molecular o su masa molar, para calcular el número de moles que tienes de dióxido de carbono. Hacemos la relación, decimos mol de glucosa produce 6 moles de dióxido de carbono, pero en este caso yo no tengo no tengo un mol de glucosa, solamente tengo 0,75. Entonces hago la relación, vuelvo, multiplico por los 6 moles y divido entre un mol y me va a dar la cantidad que se produce, pero solamente con 0,75 mol de glucosa. ¿Sí me expliqué más o menos en este? Sí, ok, muy bien. Vamos en sus ejercicios, ¿verdad? Que a lo mejor por ahí pudieron causar cierta confusión por esta relación estequiométrica que se hace. Muy bien, ¿podemos continuar? Muy bien, entonces le voy a dar siguiente. Ahora, también ven un tema que se llama soluciones valoradas, que justamente viene por ahí una práctica, ¿verdad? Donde tienen que preparar una solución, una mayonesa o una vinagreta. Bueno, en el caso de que ustedes eligieran el de las soluciones valoradas, tenemos soluciones valoradas porcentuales, ¿sí o no? Tenemos porcentuales masa, 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 volumen, volumen, volumen. En este caso, más o menos, todas se resuelven de la misma manera. Vamos a ver qué nos dice este ejercicio. Dice, calcule el porcentaje en masa de 300 gramos de cloruro de sodio que están disueltos en 1000 gramos de agua. Eso nos dice. Muy bien. Para esto tenemos una fórmula. Dice, porcentaje de masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la disolución. Cuando se hace esa división, todo se multiplica por 100. Esa es la fórmula.
Perfecto. En este caso, tenemos que recordar que la masa del soluto es la que se encuentra en menor proporción. En este caso, la masa del soluto es de 300 gramos. ¿Es correcto o no? ¿Sí? Ok. Y la masa de la disolución es la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Cuál es el solvente? El agua. ¿Sí, sí o no, no? ¿Hasta aquí bien? Sí. Muy bien. ¿Qué es lo único entonces que tenemos que hacer? Pues sustituir los valores, ¿verdad? Entonces ahora ocupamos la fórmula y decimos porcentaje en masa. Decimos masa del soluto que vale 300 gramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y luego dice que esto se divide entre la masa de la disolución. Pero ¿qué es una disolución? Lleva el soluto más el solvente. Por lo tanto, sumamos 1000 más 300. 1300. 1300, entonces esta sería la masa de la disolución. Hacemos la división de 300 entre 1300. Cuando tengamos el resultado, solo lo multiplicamos por 100, ¿sí? Haciendo esta sencilla operación, obtenemos el resultado y determinamos que el porcentaje de la masa, ¿sí? Es de 23.07%. ¿Dudas con este? No, no, Muy bien. Hasta aquí entonces vamos bien. ¿No se perdieron en ningún paso? no. Muy bien, continuamos. Ahora voy a seguir en este mismo de las de porcentaje, ¿sí? Pero fíjense bien ahora lo que me pide. Dice, calcule la masa del soluto. Dijimos que el soluto es el que se encuentra en menor proporción en una disolución, ¿cierto? Pero ahora fíjense bien, este es el que yo no tengo, es el que quiero encontrar. La masa del soluto que se encuentra en una disolución, la masa de la disolución es de 750 gramos y nos da a su vez un porcentaje en masa. Ok, ¿cómo le podemos hacer aquí? Bueno, la fórmula nos quedaría de la siguiente manera, si gustan, es igual al porcentaje de masa, que a su vez multiplica a la masa de la disolución y todo entre 100. Ahora no se multiplica por 100 porque no estamos sacando el porcentaje de la masa, ¿verdad? Sino que queremos obtener la masa del soluto. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, entonces tenemos el porcentaje y tenemos la masa de la disolución. ¿Qué hacemos después? Únicamente sustituir en esta fórmula maravillosa y decimos, masa de soluto es igual a 25. ¿Qué es 25? El porcentaje que nos dan, ¿sí o no? Es esta partecita, el porcentaje. Ahora, todo esto que multiplica la masa de la disolución, ¿qué vale? 750, ¿sí? Multiplicamos 25 por 750 y luego todo eso entre 100 y nos vamos a obtener, perdón, la masa del soluto, que en este caso me da de 187.5 gramos. ¿Sí les dio a ustedes eso? Sí, excelente, muy bien. ¿Se me perdieron en algún paso en esta? Muy bien, sí anotaron la formulita porque en algunas sí les pide que calculen la masa del soluto. Sí, excelente, bien, muy bien. Continuamos entonces. Ahora también nos ponen ejercicios con otro tipo de soluciones valoradas, ¿verdad? En este caso, una que se llama partes por millón. Se parece mucho a la anterior, pero digamos, ya no se multiplica por 100, ¿verdad? Ahora se va a multiplicar por 1.000.000, ¿sí? Entonces, el ejercicio nos dice, calcule la concentración en partes por millón de 850 gramos de disolución con 0.029 gramos de flúor. Muy bien. Dice, la concentración es la que no tengo y voy a sacar las partes por millón de masa de la disolución, 850 gramos. Y luego ¿qué creen que va a ser? Obviamente este va a ser una masa de soluto, ¿verdad? Vamos a ver entonces la fórmula. Fórmula. Va, aquí está. Dice, partes por millón. Dice, es igual a la masa del solute, porque ya soy inclusiva. La masa del soluto, ahí se me fue la E. De la masa del soluto, ¿cuál sería la masa del soluto? Entonces, ¿quedamos? Masa del soluto, 0.00.
29 gramos, ¿sí o no? Dijimos que el soluto es el que estaba en más proporción más pequeñita, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Y luego dice sobre la masa de la disolución. En este caso, la masa de la disolución es de 850 gramos, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí? Solamente sustituimos estos valores y decimos masa de soluto 0.0029 gramos, masa de la disolución 850 gramos. Cuando hacemos esa división, únicamente lo multiplicamos por 1.000.000, ¿sí? Y obtenemos nuestro resultado. La concentración en partes por millón a mí me sale de 3.41 partes por millón. ¿Sí de acuerdo o no de acuerdo? ¿Sí me expliqué? Perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Otro de los ejercicios que viene es el cálculo de la molaridad, que es otro tipo de soluciones valoradas. ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Muy bien. Ahora vamos a ver, tengo este ejercicio, dice, una solución de yodo se estandariza utilizando óxido de arsénico. Se disolvió una muestra de óxido de arsénico de 123 miligramos y requirió 0.50 de yodo. Muy bien. Vamos a ver, dice, calcule la molaridad de la solución de yodo. Muy bien, voy a ver qué datos tengo. Primero que nada, tengo una masa, solamente que ahora la masa la tengo en miligramos, ¿sí? El volumen, si lo tengo en litro, pero también me da otro, digamos, otro dato extra del que puedo yo sacar masa molar, que es el óxido de arsénico. Bien, ahora, ¿qué sigue? Considerar que la masa está en miligramos. No la puedo utilizar en miligramos. Forzosamente la tengo que convertir a gramos, ¿sí? ¿Y cómo la convierto a gramos? Simplemente tomo este valor y lo divido entre 1.000. ¿Sí de acuerdo? Ahí ya convertí en gramos. Entonces ahora, ya que hice la conversión de la masa a gramos, me da de 0.123 gramos. ¿Sale? De este que tenemos aquí puedo hallar el peso molecular o la masa molar, como la conozcan ustedes. Entonces calculo el peso molecular del óxido de arsénico o la masa molar del óxido de arsénico y a mí me da que su masa molar es de 197.84 gramos sobre mol. ¿Sí de acuerdo? Ya tenemos ahí un dato extra. Ahora, tengo fórmulas para calcular la molaridad y son estas dos. Primero que nada, voy a tener que calcular el número de moles. El número de moles, me dice la fórmula, es la masa entre el peso molecular. ¿Sí de acuerdo? Y luego, para calcular la molaridad, dice molaridad es igual al número de moles entre el volumen. Entonces, primero tengo que conocer el número de moles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, saco número de moles y solamente voy a sustituir la masa entre el peso molecular. ¿Ya vieron para qué nos va a servir este? Entonces, sustituimos y decimos masa, que es igual a 0.123 gramos. Todo esto entre la masa molar del óxido de arsénico, lo dividimos, ¿sí? En este caso, los gramos se van y nos quedan moles. ¿Sí de acuerdo o no de acuerdo? Cuando hacemos esa división, entonces calculamos y me da que el número de moles es de 0.00621 mol. Ya tengo los moles, ahora puedo sacar la molaridad. Entonces digo, molaridad es igual al número de moles entre el volumen. Y tengo eso sí, ¿por qué? Porque aquí acabo de conocer el número de moles y aquí en los datos tengo el volumen. ¿Qué hago nada más? Sustituir. Entonces tomo número de moles que vale 0.000621 entre el volumen que vale 0.05 litros. ¿Sí de acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Bien, entonces, como resultado de esta división obtengo que la molaridad entonces es de 0.0124 mol sobre litro. ¿Sí de acuerdo? Y así de sencillo se calcula la molaridad. ¿Dudas con este? ¿Cómo? A ver, dime. ¿No? ¿Todo bien? Ok, excelente, bien. Entonces voy a continuar. Ya lo vimos, ¿verdad? Los criterios para el primer entregable de la estequiometría en mi vida laboral cotidiana. Muy bien.
las aplicaciones para redactar su introducción, algunos de los ejemplos, ¿sí? En la aplicación, por ejemplo, la gasolina, diésel, donde se aplica, el tipo de contaminación ambiental, ¿sale, vale? Porque si me dicen aire, agua o suelo, díganme por qué. A ver, aquí, por ejemplo, tenemos aire. ¿Cómo contamina el aire? Ah, pues debido a la reacción de combustión en automóviles de combustión interna, esto depara una emisión de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y las acciones o propuestas para reducir digamos, este tipo de contaminación, ¿qué podemos hacer? Ah, pues impulsar digamos, el hábito de la caminata o la promoción de combustibles, de biocombustibles, como por ejemplo el biodiesel, el etanol, el gas natural, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos esos ejemplos ligados, vamos, al tipo de contaminación ambiental y a las propuestas que nosotros como comunidad o como sociedad debemos de realizar o deberíamos de realizar para disminuir la contaminación. Ahora dijimos que para redactar una conclusión debemos de tomar en cuenta las preguntas guías para poder ahondar en cada una de ellas y llegar al número de palabras. ¿Sí, de acuerdo? En este caso, recuerden, mínimo 250, máximo 350. Esa parte también es evaluable para que lo tomen en cuenta. Híjole, el formato APA. El formato APA, ya ven que les dejé como una tablita, es como un formulario. Casi todos, digamos, las referencias van más o menos igual. Cambia si, por ejemplo, es un documento electrónico, si es un libro o si es un, digamos, un artículo científico de una revista. Si fuese de una revista, entonces vamos a tomar el apellido del autor, ponemos una coma. Le voy a cambiar aquí el color, porque siento como que se va a confundir. Tomamos, por ejemplo, el nombre, el apellido del autor, ponemos una coma, la inicial de su nombre, ponemos punto y coma. Si son dos autores, agregamos el símbolo AND. ¿Cuál es el símbolo AND? Este que está aquí. Luego, el apellido del segundo autor, una coma, la inicial en mayúscula de su nombre, punto, entre paréntesis, la fecha de publicación, cerramos paréntesis, sigue un punto. Y ahora sí ponemos el nombre del artículo que consultamos, ¿sí? Luego, ¿quién lo publica? Ah, pues la Universidad Autónoma de México, ¿sí? Ahora, le damos un punto ahí y le decimos recuperado de, y ahora sí pegamos el link, ¿vale? Ahora, si fuera de una revista, vuelve igual, apellido, inicial, en este caso, fíjense, son tres autores. Si son tres, ya en el último le ponemos símbolo AND, apellido del último autor, su inicial, entre paréntesis, la fecha, ahora sí, el nombre del artículo, hasta donde termina, punto. ¿Cómo se llama la revista? En este caso, la revista se llama Cielo. Le ponemos una coma. Si es una revista, todas tienen un número y un volumen. Le ponemos el número, entre paréntesis, su volumen, punto, y ahora sí, la leyenda recuperado de, y pegamos el link de donde obtuvimos esta información. ¿Sí, de acuerdo? ¿Sí se fijan más o menos cómo va la nomenclatura? Ahora bien, vamos a ver, yo les dejé si se fijan aquí, dice, para un autor esto, para tres autores o más, nada más se le agrega el símbolo AND, ¿sí de acuerdo? Y aquí les dejo para artículos de revistas y nada más van siguiendo, digamos, este formulario y así se cita o así se referencia. Si es un libro o de fuentes electrónicas, si es de fuente electrónica, igualito. El autor, la inicial, el año, cómo se llama, el link. Si es un libro electrónico, entonces el autor, fecha entre paréntesis, nombre del libro, la editorial, se agrega en este caso la editorial, y por último el link. Si es un libro en físico, apellido, igual, entre paréntesis la fecha, nombre del libro y la editorial. Aquí no se agrega el complemento electrónico porque se supone que es un libro físico, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, una sugerencia para su entrega de las prácticas de estequiometría. Revisen bien que contenga todo lo que dice la portada, todos los datos. Contesten las preguntas. ¿Cómo van a contestar las preguntas que vienen? Ustedes revisaron previamente su bloque, sus lecturas. Si van a hacer, por ejemplo, el de la mayonesa, díganme si es un coloide, si es una emulsión, ¿sí? Tomen como conceptos claves de los que revisaron en su lectura. En el caso del número 2, que es una disolución con azúcar, háblenme de la disolución, de la concentración molar, etcétera. ¿Sale, vale? De qué tipo de mezcla se trata, ¿sí? Acá, por ejemplo, descríbame de qué color, el olor, la textura, si ven que, por ejemplo, tiene grumos, entonces le ponen, no, pues la textura no es uniforme, ¿no?
Y acá, por ejemplo, si ven que la solución es uniforme, le pueden poner uniforme o, ¿sí de acuerdo? Acá, ejemplos de la vida cotidiana donde se utiliza esa mezcla, por ejemplo, a lo mejor en un agua para frutas, lleva cierta cantidad de azúcar, etcétera, ¿sí? Entonces ahora, las fotos, bien importante miren, me queda menos de un minuto, cortamos la llamada y volvemos a entrar para explicarles esta parte, ¿les parece bien? Sí. Ok, muy bien. ¿Colgamos entonces? Va que va, aquí las espero.